Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy creo que estamos presentando ante el país un documento histórico. Histórico no solo por su contenido, sino también histórico porque demuestra el compromiso unitario que tiene la dirigencia política con la solución política, con la transición democrática que el pueblo de Venezuela requiere. Durante 15 años que hemos tenido de vida parlamentaria, aquí nos hemos acostumbrado a que cada vez que uno fijaba una posición o criticaba una política o no compartía, como recurrentemente ocurría con el régimen que antes dirigió esta Asamblea Nacional, recibíamos todo tipo de insultos o descalificaciones, traidores a la patria, vendidos, cualquier tipo de calificativo que ya casi que uno se acostumbraba, ¿no era así, Henry? De que uno discutía algo y no recibía una respuesta argumental, sino descalificaciones o pretensiones de descalificar. El hecho de que nos hayamos acostumbrado a eso no puede ser motivo para que vengamos a practicarlo. Hoy estamos en una Asamblea Nacional democrática y democracia es pluralidad. Democracia significa que unos pueden tener puntos de vista distintos y tenemos que reconocerlos y respetarlos. No puede ser que cuando en algún momento tengamos una diferencia, empecemos a construir listas de los buenos o de los malos, de los vendidos o de los dignos. No puede ser que en la Venezuela que queremos construir entre todos, vengamos nosotros a reeditar los errores que tanto daño le han hecho al país. Por eso, la importancia de este documento. Hoy no solo estamos diciendo que estamos unidos en la solución política, en la necesidad de la transición democrática que debe convocar a todos los ciudadanos, sino también estamos hoy ratificándole al país que a pesar de las diferencias, que a pesar de que tengamos políticas distintas, de que a pesar de que tenemos ideologías o bases programáticas diferentes, nos une una sola cosa, nos une Venezuela, nos une la democracia, nos une la necesidad de una salida política pacífica, una transición democrática que permita reinstitucionalizar al país y le permita dar a los venezolanos un gobierno que sea capaz de reencontrarnos a todos y todos juntos empezar a construir ese país de oportunidades que hoy lamentablemente no tenemos y que nos ha llevado, como hemos visto en los últimos años, a que sean millones de venezolanos que salgan a otros países a buscar lo que aquí en su patria se les está negando. Por eso yo quiero destacar esto. No se trata ni de acusar a unos ni de defender a otros. Se trata de que este es el espíritu de cuerpo que hoy requiere Venezuela. Todos unidos, unidos con nuestras diferencias, pero poniendo por encima de aspiraciones personales, grupales o partidistas, la aspiración de un pueblo que ya no soporta seguir viviendo lo que estamos viviendo. Así que este acuerdo no está hablando ni de negociaciones ni de diálogos. Este acuerdo está hablando es de soluciones políticas a la crisis. Este acuerdo no busca, como algunos pueden estar pensando en este momento, que creemos una negociación con un gobierno que no cree en las negociaciones para superar la crisis, sino que la usa permanentemente es para ganar tiempo, un tiempo que nuestro pueblo no puede seguir perdiendo. Estamos hablando de buscar soluciones políticas, convocando a todos los venezolanos sin excepción, a todos, pero también apelando a ese apoyo de la comunidad internacional democrática que ha sido decidida en la defensa de los derechos del pueblo de Venezuela. Un tiempo que no podemos seguir perdiendo, porque nuestros enfermos crónicos no pueden ver cómo se perpetúa en el ejercicio del poder quien sigue usurpando y pretende seguir usurpando
la presidencia de la República. Porque nuestras madres no pueden seguir prolongando el dolor de ver cómo sus hijos se acuestan sin comer. O nuestros hijos no pueden seguir con esa tragedia de ver que no consiguen los medicamentos para sus padres, que la inmensa mayoría padecen de enfermedades crónicas y de tratamientos permanentes que no consiguen. Aquí lo que estamos hablando entonces es que el Parlamento Nacional, como un solo cuerpo, al lado de su pueblo, venga a ratificar la necesidad de una salida política y de una transición democrática. Estamos hablando de seguir exigiéndolo o apelando a la comunidad internacional, no solo para que mantenga de manera efectiva las presiones diplomáticas y las sanciones contra quienes hoy producen el dolor del pueblo de Venezuela, sino que de manera progresiva se siga incrementando esa presión. Estamos hablando de exigir o de comprometernos nosotros como Parlamento a crear el marco normativo que asegure esa transición, ese cambio político que todos requerimos. Y eso nos debe llevar a pensar en elementos como legislar para la reinstitucionalización democrática de Venezuela. Nos debe llevar a comprometernos a legislar para una ley del restablecimiento del orden constitucional que hoy está extraviado en Venezuela. Tenemos que hablar de una ley de garantías para la reinserción democrática. Yo veo muchas veces que algunos critican a quienes tratan de convencer de que es el momento de sumar fuerzas con el pueblo de Venezuela para salir de esta tragedia, a pesar de que pudieran haber tenido o de que tengan aún el pecado de haber apoyado a esta dictadura en algún momento. Pero luego veo a otros decir que sí. Incluso los que han criticado, luego hablan de que ellos hablan con lo que llaman algunos el chavismo disidente. Otros cometen el error de hablar del chavismo democrático. Y digo error porque chavismo y democracia no son compatibles. Puede haber disidencia, sí, de los que creyeron que ese proyecto podía sobrevivir con las normas de la democracia y el orden constitucional. Pues bienvenidos. Y habrá que legislar para reinsertarlos, para reincorporarlos, para tener una Venezuela sin exclusiones y sin divisiones, y que nos permitan en esa unidad empezar a tener ese país que todos queremos. Tenemos que seguir hablando y tenemos que empezar a trabajar en cómo son esas normas que permitan la transición política. ¿O es que alguno de los que estamos aquí o de los que están afuera viéndonos en este momento puede estar en contra de la atención humanitaria urgente para tratar de aliviar la crisis social y económica que hoy golpea al pueblo de Venezuela? ¿Es que alguien puede estar en contra de la liberación de todos los presos políticos y de que se acabe de una vez por todas la persecución, la judicialización de la disidencia en Venezuela? ¿Es que puede estar alguien en contra del restablecimiento pleno del Estado de Derecho, que se le devuelvan las competencias constitucionales a este Parlamento Nacional como expresión legítima del pueblo de Venezuela, y que se acabe de una vez por todas esa farsa, esa herramienta de la dictadura llamada Asamblea Nacional Constituyente, que luego de casi 2 años de venir a usurpar funciones, le dice a los venezolanos: no tenemos ni un solo papel, ni un solo documento de reforma constitucional o de cambio a la Constitución? Eso lo que demuestra es que su existencia no es otra cosa que un mecanismo de la dictadura para pretender seguir subvirtiendo el orden constitucional. ¿Quién puede estar en contra de eso? La transición política requiere como requisitos indiscutibles que se acabe la constituyente y que se restablezca la Asamblea Nacional como único órgano legislativo y democrático en Venezuela. ¿Y quién puede estar hablando o puede hablar en contra
de que esa transición democrática tiene que traer, como debe ser en democracia, la posibilidad de elecciones libres, democráticas, con un Consejo Nacional Electoral distinto, con observación internacional, con garantías plenas de que el venezolano no solo va a votar, sino que ese voto va a decidir, va a elegir. Entonces, colegas, ya basta de autoflagelarnos, ya basta de atacarnos, ya basta de pretender poner en un estado general de sospecha a aquel que no piensa igual que yo. ¿Cómo puede alguien llegar a pensar que aquí hay diputados que están en una conducta distinta a lo que hoy nos exige el pueblo de Venezuela? 5 partidos ilegalizados, dirigentes claves de la alternativa democrática, asilados, exilados, presos o inhabilitados políticamente. Más de 232 presos políticos. Son detenciones extrajudiciales que se practican permanentemente, juicios militares a civiles, ataques armados a este Parlamento, centenares de diputados y dirigentes políticos lesionados, agredidos por quienes hoy de manera violenta pretenden perpetuarse en el ejercicio del poder. ¿Cómo alguien puede hoy venir a decir que otros están en una situación distinta a lo que realmente nos convoca, que es Venezuela y su democracia? Por eso quiero también destacar como un punto importantísimo, no porque yo piense que la dictadura que tenemos actualmente tiene alguna señal de democrática o de legitimidad, no. Para mí, este gobierno es absolutamente ilegítimo de desempeño, porque actúa al margen de la Constitución, porque le violenta y le cercena los derechos constitucionales, políticos, económicos, sociales al pueblo de Venezuela. Pero a algunos en el mundo, en alguna parte, llegaron a defender todavía la supuesta legitimidad de origen. Pues esa legitimidad de origen, que para nosotros también está cuestionado por la forma como se hizo aquel proceso electoral, cómo usurpó la posición de presidente siendo un encargado que tenía que retirarse para utilizar los recursos públicos y muchas otras cosas más que viciaban aquella elección como ilegítima y fraudulenta. Pero, sin embargo, aquellos que en alguna parte puedan tener la duda, hoy nos acompañan declarando que a partir del 10 de enero, cualquier vestigio de legitimidad que pudo haber tenido Nicolás Maduro se pierde en ese momento. Y por lo tanto, lo importante hoy a destacar, y ojalá así lo haga la prensa y todos los venezolanos, los que utilizan el 2.0 o cualquier otro mecanismo para informar o desinformar, que lo importante que hoy está aquí es la declaración de esta Asamblea Nacional como inconstitucional la pretensión de Nicolás Maduro de seguir usurpando la presidencia o la jefatura de gobierno, porque no es legítimo. Y esa pretensión de perpetuarse en el ejercicio del poder no solo lo sigue calificando como un dictador, sino que seguirá generándole todas las penurias que hoy está sufriendo el pueblo de Venezuela, porque de la inflación, de la escasez, de todos los males que hoy está sufriendo los venezolanos, tienen solo un origen común, un solo responsable: Nicolás Maduro, su dictadura y quienes pretenden seguir ejerciendo de manera perpetua esa posición que debería estar en manos de lo que decida el pueblo de Venezuela. Por eso, insisto, lo histórico, la importancia de esta declaración no solo es por el carácter unitario, sino también por su contenido. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde, muchos venezolanos, cuando recuerden la tragedia que vivimos, harán mención de este documento como las bases que permitieron la salida política y la transición democrática
para todos los venezolanos. Muchas gracias, señor presidente, colegas. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.